Para visualizar el tema de fracciones parciales, pues debemos de tener en cuenta primero cómo se desarrolla una suma de fracciones, que prácticamente es la suma de los productos cruzados entre el producto de los denominadores. Y entonces, bueno, una vez que ya visualizamos esto, podemos observar que el proceso de este ejercicio es de manera similar a lo que estamos viendo aquí en esta regla. Dice, ahora ya tiene considerable experiencia en combinar dos o más expresiones racionales en una sola expresión racional. Por ejemplo, problemas como resolver esta suma de fracciones, que ya tenemos experiencia por lo que hemos visto en los temas anteriores. Y aquí, bueno, pues se resuelve la suma con los productos cruzados, estos dos, que es la parte de aquí, estos dos con la parte de acá. Y luego se multiplican los denominadores, que es la expresión que tenemos aquí. Se resuelven las multiplicaciones de arriba, los denominadores se quedan expresados y nos queda esta fracción. Dice, esos ejercicios pues deben de parecer de rutina. Es frecuente que en cursos más avanzados, en particular el de cálculo, sea conveniente poder invertir este proceso. ¿Y qué es invertir el proceso? Pues que ahora partamos de esto que tenemos nosotros aquí, que se está marcando ahí con el ratón, a llegar a esto otro. Es decir, ser capaz de expresar una expresión racional como la suma de dos o más expresiones racionales más simples denominadas fracciones parciales. Como ocurre a menudo en el caso de los procesos inversos, el de descomposición de una expresión racional en fracciones parciales es más difícil que combinar expresiones racionales. Lo básico en el proceso es la factorización de polinomios, de manera que los temas antes analizados en este capítulo se puedan usar de manera efectiva. Y bueno, luego tenemos ahí el enfoque de nuestra atención hacia las expresiones racionales de la forma P de Px entre D de x, donde P de x y D de x son polinomios con coeficientes reales. Además, se supone que el grado de P de x es menor que el grado de D de x. Si el grado de P de x es mayor o igual al de D de x, solo se tiene que dividir P de x entre D de x para obtener pues lo siguiente. Aquí sería P de x entre D de x. Si este fue mayor, pues al dividir estos dos nos va a quedar un Q de x más R de x entre D de x, donde el grado de R de x es menor que el de D de x. Es decir, aquí tenemos un ejemplo. Observemos que este polinomio pues es mucho mayor de grado que este otro polinomio. Se realiza la división de polinomios y nos queda este resultado que va a ser sumado a la parte que tenemos aquí entre esta parte. Esta, si se fijan, pues es exactamente con la que estamos dividiendo. Y esto precisamente pues es el algoritmo de la división que aprendimos desde primaria. Luego nos dice, si el grado de P de x es menor que el grado de D de x, entonces P de x entre D de x se denomina fracción propia. Ahora, este teorema nos habla precisamente de la descomposición de fracciones parciales y se presentan pues 4 casos, aunque aquí estamos viendo solamente los 3, ahorita avanzamos un poquito más. Dice, ahora se está listo para establecer el teorema 3 que forma la base de la descomposición en fracciones parciales. La descomposición de fracciones parciales. Cualquier fracción propia P de x entre D de x totalmente simplificada se puede descomponer en la suma de fracciones parciales como sigue. El primer caso. Si D de x tiene un factor lineal no repetido de la forma ax más b, entonces la descomposición de la fracción parcial de P de x entre D de x contiene un término de la forma a entre ax más b, donde a es una constante, es decir, así debe de quedarnos nuestra solución. Luego, enseguida tenemos el punto o caso número 2, que nos dice, si D de x tiene un factor lineal k que se repite de la forma ax más b a la k, entonces la descomposición de la fracción parcial P de x entre D de x contiene k términos de la siguiente forma, la que estamos visualizando aquí. Y 3, si D de x tiene un factor cuadrático no repetido de la forma ax cuadrada más bx más c,
que es primo relativo de los reales, entonces la descomposición de la fracción parcial de P de X entre D de X contiene un término de esta forma, donde A y B son constantes y finalmente tenemos aquí si D de X tiene un factor cuadrático K repetido de la forma X cuadrada más BX más C a la K, entonces AX cuadrada más BX más C es primo relativo de los números reales y entonces la descomposición de la fracción parcial de P de X entre D de X contiene K términos de la siguiente forma, que es esta de aquí, ¿sí? Entonces en los siguientes videos pues veremos algunos ejemplos para estos casos.